A veces siento que mi vida es una superficie perfectamente lisa, como el hielo transparente de un lago en pleno invierno. Todo parece estable, seguro, predecible. Sé cumplir todos los rituales domésticos, elegir un buen vino, doblar la ropa, cuidar los detalles pequeños de la casa, ser el apoyo confiable para todos. Nuestro hogar siempre ha tenido ese aire de refugio, mantas suaves sobre el sofá, camisas perfectamente planchadas, libros ordenados según color y tamaño, la lámpara de pie encendida cuando empieza a caer la tarde. Mi esposo, rutinario en su manera de vivir, suele llegar tarde por el trabajo. Cenamos juntos la mayoría de las noches, hablamos de trivialidades y cada cual se acurruca en su mundo. Nunca pensé que algo estuviera mal en nuestro matrimonio. De hecho, muchas veces sentía paz a su lado, como si él fuera la muralla que me protegía del ruido exterior. Sin embargo, la tranquilidad empezó a parecerme opaca, viscosa, como una cortina que me separa de algo vital. Hace meses que me doy cuenta de que la quietud del salón resalta la sequedad en mi piel. El silencio me pesa en los hombros y mi cuerpo, acostumbrado a la previsibilidad, anhela un roce inesperado, una palabra distinta. Una tarde de domingo, impulsada por la necesidad de salir de la rutina, fui sola a la feria municipal. No tenía intención de comprar nada. Era más bien un pretexto para perderme en el bullicio, entre olores de café tostado y dulces caseros, entre música de fondo y conversaciones fragmentadas de extraños. Sentí el cosquilleo de mi propia juventud, esa facilidad para caminar sola entre la multitud, escuchar a otros y desaparecer sin que nadie te note. Caminé sin rumbo, mirando artesanías, ropas tejidas, pequeñas obras de arte, hasta que inesperadamente lo vi. Sentado en una mesa, una taza de café humeante entre sus manos. Mi padrastro. No lo veía desde hacía meses. Solo sabía que había regresado por asuntos laborales, y en ese momento su presencia me resultó tan natural como sorpresiva. Había algo en su postura, en la forma en que miraba el entorno, que lo hacía diferente a todos los hombres de mi generación. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de inquietud y curiosidad. Caminé hacia él. Nos saludamos con un abrazo corto, y enseguida la conversación fluyó con la familiaridad de quienes han compartido muchos inviernos, pero también con la chispa tensa de dos desconocidos que se gustan. Su manera de mirarme no era la de siempre. Me observaba largamente, con una sonrisa traviesa en los labios, haciendo comentarios irónicos sobre la gente que pasaba, sobre lo rápido que cambió la ciudad o lo diferentes que nos veíamos. Me sorprendió, riendo a carcajadas, olvidando los años que nos separaban y las etiquetas familiares. Había en su forma de hablar algo que me hacía sentir joven, visible, incluso deseable. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté cómo me vería a través de los ojos de un hombre, no solo como esposa, madre o nuera. Sentí el rubor en las mejillas, el temblor sutil en las manos. Por un instante fui consciente de mi cuello, de mis piernas, de los pequeños gestos de coquetería que creía olvidados. Él se inclinó hacia mí, bajando la voz para contarme una anécdota divertida, y la cercanía de su rostro, el aroma del café, el roce de su brazo en la mesa. Todo me envolvía en una atmósfera que no era ni peligrosa ni inocente, sino simplemente real. Volví a casa tarde, con una energía extraña recorriéndome. Mi esposo me esperaba en la cocina. Me preguntó por qué había tardado con una mirada que mezclaba cansancio y algo parecido a los celos, aunque jamás me lo admitiría. Respondí que me había entretenido con la feria. Él sirvió vino para los dos y hablamos de asuntos cotidianos, pero yo no podía apartar de mi cabeza el recuerdo de la risa de mi padrastro, el destello de su mirada, la manera en que me hacía sentir viva. Me sentía incómoda en mi propia piel, como si mi cuerpo hubiese cambiado sin que yo me diera cuenta. Esa noche dormí mal, atrapada entre la culpa y una extraña felicidad. Al amanecer me miré al espejo más tiempo de lo habitual. Busqué en el cajón el conjunto de lencería más delicado, ese que no había usado en meses, y lo elegí no para mi esposo, sino para verme distinta, para sentir la suavidad de la tela en la piel y recordarme a mí misma. Preparé el café más fuerte, abrí las ventanas para dejar entrar el aire frío, y durante toda la mañana me sentí distinta.
más atenta a los detalles, a los olores, a la manera en que la luz rozaba mi rostro en el reflejo. Mi esposo salió temprano y me quedé sola, con el teléfono en la mano, preguntándome si debía escribirle a mi padrastro, inventar una excusa, un agradecimiento por la charla. Finalmente le mandé un mensaje sencillo, casi protocolar. No tardó en responder, y en sus palabras había ese mismo calor velado, una invitación tácita a seguir conversando. Nos escribimos durante la tarde, intercambiando frases casuales que llevaban implícito un juego peligroso y delicioso. El resto del día pasé entre tareas domésticas, sintiendo la ansiedad mezclada con una anticipación casi adolescente. Incluso la música en la casa parecía acompañar mi inquietud. Por primera vez en mucho tiempo me sentí expectante ante la posibilidad de un encuentro, de una conversación, de algo más. Cuando mi esposo regresó, notó mi distracción, pero no preguntó. Yo fingí normalidad, aunque dentro de mí todo comenzaba a deslizarse hacia otro lugar, donde el deseo y la culpa bailaban juntos en silencio. El segundo encuentro ocurrió casi por accidente, aunque a estas alturas yo empezaba a creer que, en la vida adulta, las casualidades rara vez son lo que parecen. Fui al supermercado temprano deseando evitar las filas largas del mediodía, y al salir, mientras acomodaba las bolsas en el maletero, escuché una voz familiar a mi lado. Era él, mi padrastro, apoyado contra su coche con una expresión divertida. Se ofreció a ayudarme, y aunque pude haberme negado, era innecesario y hasta incómodo, acepté, notando en mi respuesta un matiz de provocación que no recordaba en mí. En el trayecto hasta mi casa, el ambiente en el coche era denso de palabras no dichas. Hablábamos de cosas triviales, el tráfico, el clima, algún problema de fontanería en su apartamento, pero cada frase flotaba entre nosotros con un peso diferente. Miraba de reojo sus manos en el volante, notando detalles absurdos, las venas marcadas, el ritmo pausado de los movimientos, cómo cambiaba de marcha con una suavidad casi coreográfica. Yo había elegido ese día una blusa clara y un pantalón entallado, sin pensarlo mucho, pero sentía la tela adherida a mi cuerpo como una declaración muda. Había dejado de ser invisible para mí misma, y cada gesto, cada palabra, parecía subrayar esa nueva conciencia. A mitad del camino, el coche se detuvo en un semáforo. Él giró la cabeza hacia mí, y durante ese breve momento, nuestros ojos se encontraron con una intensidad inesperada. A veces pienso que la vida nos da estas pausas para que respiremos, ¿no crees? Dijo en voz baja. No supe qué responder, bajé la vista y jugué con el borde de la bolsa en mis piernas, consciente de que mi silencio era en sí una respuesta. Al llegar a mi casa, insistió en ayudarme a llevar las bolsas hasta la puerta. El vestíbulo, bañado por la luz del mediodía, olía a jabón y a flores frescas, pero el ambiente era pesado, como si en el aire flotara algo eléctrico. Dejamos las bolsas en la cocina y, sin pensarlo, puse agua para café. Había algo de ritual en esa acción, un modo de prolongar la compañía, de evitar el regreso inmediato a la rutina. Mientras el agua hervía, él paseó la mirada por los estantes, los imanes en la nevera, las fotografías familiares. Has construido un mundo muy tuyo aquí, comentó con una sonrisa torcida, casi melancólica. A veces siento que me encierro demasiado en él, respondí, y fue como si de pronto se abriera una grieta en la conversación. Él se acercó más, apenas unos pasos. La distancia entre nosotros era mínima, pero la tensión máxima. No supe qué esperaba que pasara. Solo sentía el corazón martillando en el pecho y la piel despierta, como si todo mi cuerpo hubiera entendido el peligro y al mismo tiempo lo deseara. El pitido de la tetera cortó el momento. Me apresuré a servir el café, luchando por devolver la normalidad a la escena, pero ya nada era igual. Al despedirse, sus dedos rozaron mi muñeca, un roce breve, casual, y sentí el calor irradiar por todo el brazo. Cuando cerré la puerta me quedé unos segundos apoyada en ella, respirando hondo. Todo parecía irreal. La casa, la luz, mi propio reflejo en el vidrio. Esa tarde, en un impulso que ni siquiera intenté controlar, le escribí un mensaje.
Un simple gracias por la ayuda, pero lo acompañé de una foto de la taza de café aún humeante, como si invitara a prolongar la conversación más allá del tiempo compartido. Su respuesta fue casi inmediata. Siempre es un placer ayudarte, aunque me tientes con ese café. No respondí enseguida. Me limité a sonreír, sintiendo que la vida, por primera vez en mucho tiempo, me estaba invitando a un juego peligroso. Las horas siguientes pasaron lentas, entre la inquietud y la esperanza de que algo sucediera. A la noche, mientras mi esposo hojeaba un periódico en el salón, sonó mi teléfono. Era él. Dijo que se había quedado sin su libro favorito y que si no me importaba podía prestarle alguno de mi colección. La excusa era transparente y, sin embargo, irresistible. Le respondí que podía pasar en media hora. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba respirar. Me miré al espejo, me peiné, me cambié de blusa por una más delicada, casi transparente. Escogí un conjunto de ropa interior que siempre había guardado para ocasiones especiales y lo sentí como un acto de rebelión. Había algo liberador en esa preparación, un secreto luminoso. Él llegó puntual, con una bolsa de pan en la mano, como ofrenda ridícula. Cruzamos unas palabras banales. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Llovió mucho? Pero la conversación se evaporó enseguida. Cuando se acercó a la estantería, nuestros cuerpos quedaron apenas separados por un par de libros. ¿Recuerdas la última vez que leímos juntos? Preguntó, casi en un susurro. No respondí, solo asentí, y antes de que pudiera pensar, sus labios buscaron los míos. El beso fue breve, torpe, ansioso. No hubo tiempo de analizar nada. Fue como si los dos necesitáramos tocar el abismo para convencernos de que existía. Me separé primero, temblando. Él se retiró unos pasos, mirándome con una mezcla de asombro y gratitud, como si yo le hubiera devuelto algo perdido. Perdón, musitó él, y por primera vez vi en su rostro una vulnerabilidad sincera. Yo no supe qué decir, solo apoyé la espalda en la estantería, sintiendo la presión de los libros en mi columna. Cuando se fue, el silencio de la casa me envolvió como una manta pesada, pero distinta a la de otras noches. No había culpa, ni alivio, ni siquiera miedo. Solo una certeza nueva, brutal. Yo también era capaz de cruzar límites. Esa noche me costó dormir. Releí los mensajes que habíamos intercambiado, repasé el beso una y otra vez. Mi esposo se dio vuelta en la cama, rozó mi brazo, y sentí su contacto ajeno, casi frío. Pensé en mi propio cuerpo, en lo que deseaba, en lo que no había sentido en años. La sensación era ambivalente, al mismo tiempo liberadora y abrumadora. Quise llorar y reír, quise volver a empezar. Cuando por fin el sueño me venció, tuve la impresión de que la vida, ese gran animal dormido bajo el hielo, acababa de abrir un ojo y respirar, pidiéndome más. El día después de aquel primer beso, todo mi mundo cotidiano parecía estar revestido de una electricidad invisible, un campo de tensión que solo yo podía percibir. Había algo en mi andar, en mis movimientos por la casa, que era diferente, y aunque me esforzaba por mantener la normalidad, sabía que mi esposo lo notaba. Sus preguntas eran más atentas de lo habitual: cómo había dormido, si quería salir a cenar esa noche, si me apetecía acompañarlo a una exposición de fotografía el próximo fin de semana. Pero yo respondía con evasivas, enredada en mi propio desconcierto. La realidad es que, mientras él hablaba, yo solo pensaba en la próxima vez que vería a mi padrastro. ¿Cómo sería estar a solas otra vez? Si ese beso se repetiría, si la urgencia sería la misma. Por la tarde no pude resistirme y le escribí. Mi mensaje era simple, casi trivial. Le pregunté si se había acordado de devolverme el libro que le presté en su última visita. Él respondió con una broma. ¿Seguro que solo te interesa el libro? El doble sentido me arrancó una sonrisa involuntaria y, sin pensarlo demasiado, seguí el juego. Terminamos intercambiando mensajes durante toda la tarde, jugando a la frontera entre lo permitido y lo prohibido, midiendo cada palabra. Descubrí que me gustaba coquetear, ese arte perdido de la insinuación y la complicidad silenciosa. La tensión era como una cuerda invisible que nos unía y al mismo tiempo nos tiraba hacia lados opuestos. La noche cayó con una lentitud extraña. Mientras preparaba la cena, elegí la música con más cuidado que de costumbre.
algo suave y sensual que apenas se percibía de fondo, como si necesitara acompañar el ritmo de mis pensamientos. Me miré en el espejo de la cocina mientras removía la salsa. Noté los cambios sutiles en mi rostro, la piel ligeramente sonrojada, el brillo en los ojos que antes solo veía en las películas. Elegí un vestido diferente, de esos que guardaba por si acaso, aunque hacía años que el acaso no ocurría. Me puse el perfume caro que solía reservar para ocasiones especiales, sin atreverme a confesar para quién me arreglaba en realidad. Mi esposo llegó temprano esa noche, traía una botella de vino y la intención declarada de reconectarse conmigo. Me propuso cenar en el balcón, aunque la noche estaba fresca, y acepté, sin saber si era por costumbre o por un verdadero deseo de agradarle. Su atención me hizo sentir una punzada de culpa, pero esa culpa era como una nube pasajera. Enseguida volvía el anhelo, la espera ansiosa de un mensaje, de una señal secreta. Durante la cena, nuestras conversaciones se quedaron en la superficie. Él hizo comentarios sobre el trabajo, la situación del país, las noticias del barrio. Yo asentía, fingía interés, pero mi cabeza estaba en otro lado. En algún momento de la velada, él posó su mano sobre la mía, con una ternura que me desarmó. Me preguntó si estaba bien, si últimamente me sentía cansada. Yo respondí que todo iba bien, que solo tenía muchas cosas en la cabeza. Su gesto fue sincero, pero no logró calmar la distancia creciente entre nosotros. Noté que me observaba con más detenimiento de lo normal, como si buscara en mi expresión alguna pista que le confirmara una sospecha difusa. «Te noto diferente», dijo finalmente en voz baja, con esa mezcla de amor y desconcierto que solo se percibe en las relaciones largas. «¿En qué sentido?» «No sé», suspiró. «A veces siento que estás muy lejos, incluso cuando estamos juntos». Guardé silencio, bajé la mirada, no supe cómo responderle sin mentir. Cuando terminamos de cenar, fui al baño y, al mirarme en el espejo, me di cuenta de que temblaba. Era miedo, sí, pero también una especie de gozo secreto, la emoción de sentirme deseada, viva, contradictoria. Saqué el teléfono, busqué el chat con mi padrastro y le envié una foto de mis pies descalzos en el balcón, acompañada de un simple noche fría. Su respuesta fue inmediata. Nada que no pueda calentarse con buena compañía. Le respondí con un emoji de sonrisa, manteniendo la ambigüedad que tanto me atraía. Sentí el vértigo de estar jugando a un juego peligroso, donde cada mensaje podía ser el inicio de algo mucho más grande o el fin abrupto de todo. Al día siguiente, mientras hacía las compras, pasé cerca de su apartamento. El impulso fue más fuerte que la prudencia y le escribí que estaba por la zona, preguntando si necesitaba algo del mercado. Me contestó que sí, que le faltaba café. Compré el mejor que encontré, inventando una excusa para vernos aunque fuera unos minutos. Cuando llegué, abrió la puerta en camiseta y pantalón de chándal, con el cabello ligeramente desordenado. El ambiente olía a café viejo y a algo familiar, casi reconfortante. Nos sentamos en la mesa pequeña del salón, fingiendo normalidad. ¿Te gusta tu café fuerte o suave? Depende del día, dije sonriendo. Hoy lo prefiero fuerte. La conversación derivó en confidencias banales, sus problemas con la mudanza, mi rutina monótona, la falta de planes excitantes en nuestras vidas. Pero cada palabra, cada pausa, cargaba una segunda intención. Nos mirábamos más de lo que hablábamos, como si el silencio fuera el verdadero lenguaje. Cuando me despedí, sentí que la distancia entre nosotros era al mismo tiempo un abismo y un hilo tenso que no quería romperse. Me marché con el pulso acelerado, sabiendo que esa rutina de encuentros casuales estaba a punto de convertirse en costumbre. Al llegar a casa, encontré a mi esposo leyendo en el sofá. Me preguntó si necesitaba ayuda para guardar la compra, y respondí que no. Nos sonreímos, pero ambos sabíamos que esa sonrisa ocultaba secretos. La noche terminó con una sensación extraña. Yo, acostada en la cama, mirando el techo oscuro, escuchando el ritmo de la respiración de mi marido a mi lado, mientras mi cabeza recorría una y otra vez el recuerdo del beso, el juego de los mensajes, la promesa de futuros encuentros. No era felicidad ni arrepentimiento.
Era algo nuevo, indescifrable, como si acabara de entrar en una historia que no controlaba, pero en la que por fin era la protagonista. Esa semana sentí que vivía dividida en dos mundos paralelos: el de la mujer que cumple con sus tareas, que escucha las preocupaciones de su esposo, que mantiene la casa ordenada y la nevera llena, y el de la mujer que revive, que late, que descubre en sí una sensualidad olvidada y un apetito inesperado por lo prohibido. Cada mañana al despertar, me sorprendía a mí misma eligiendo la ropa interior con más atención, buscando entre mis prendas aquellas que realzaran mis curvas, que me hicieran sentir deseada aunque nadie más las viera. Era como si mi cuerpo hubiera despertado y ahora exigiera ser notado. Me miraba al espejo más tiempo, observando detalles que antes me parecían irrelevantes: la línea de mi clavícula, la forma en que el vestido se ajustaba a mis caderas, el contraste de la tela roja sobre mi piel. Todo cobraba un significado nuevo y eléctrico. El miércoles por la tarde, mi esposo regresó antes de lo habitual, trayendo consigo una botella de vino tinto y una bolsa de pan caliente. Me miró con una sonrisa algo forzada y anunció que había decidido preparar la cena, solo para los dos. «Quiero que esta noche sea diferente», dijo mientras se arremangaba la camisa. «Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos, solo tú y yo». Le respondí con una sonrisa, pero por dentro una mezcla de inquietud y culpabilidad me recorría. Ayudé a poner la mesa, a cortar las verduras, a elegir la música, tratando de convencerme de que aquello era lo que necesitaba, que el esfuerzo de mi esposo merecía ser correspondido. La cena transcurrió entre charlas sobre recuerdos de nuestros primeros años juntos, anécdotas del trabajo y planes de vacaciones. Noté en su voz cierta nostalgia, como si intentara recuperar algo perdido. En un momento dado, puso su mano sobre la mía, acariciando mis dedos con lentitud. «Extraño esos días en los que todo era más fácil», dijo con sinceridad, sin quitarme la vista de encima. «Me pregunto si todavía hay tiempo para volver a empezar». No supe qué responder. Sentí una ternura real por él, por sus intentos de acercarse, pero en lo más hondo sabía que ya no podía retroceder, que algo se había desplazado dentro de mí. Fingí que la conversación me enternecía, reí con sus bromas, sostuve su mano más tiempo del necesario, pero mi mente volvía una y otra vez a las sensaciones recientes, a la piel encendida, a los besos robados y a los juegos peligrosos. Después de cenar, él encendió unas velas y puso un disco antiguo. Bailamos en el salón torpemente, riéndonos de nuestros propios movimientos, como dos adolescentes que intentan recuperar la espontaneidad. Por un instante sentí que podía rendirme a esa comodidad, a ese cariño que era como una manta suave. Pero cuando sus labios buscaron los míos, no sentí el mismo temblor que había experimentado días atrás. La pasión era tibia, doméstica, más cercana a la gratitud que al deseo. Me esforcé por corresponderle, por entregarme a ese momento, pero mi cuerpo respondía a medias, y lo supe en el modo en que suspiré después, en el modo en que me aparté de su abrazo para ir a la cocina fingiendo sed. Tomé un vaso de agua, y mientras escuchaba la música de fondo, sentí una punzada de tristeza. Lo que antes era hogar, ahora se sentía como un espacio prestado, algo que podía perderse en cualquier momento. Cuando regresé, mi esposo estaba sentado en el sofá, mirándome con una mezcla de cariño y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí. «Solo cansada, supongo». Él suspiró y apagó la lámpara, invitándome a sentarme junto a él. Permanecimos así unos minutos, en silencio, mientras afuera caía la noche y la ciudad se iba apagando poco a poco. Pensé en cómo el amor puede cambiar de forma, en cómo lo que un día fue urgente se convierte en rutina y luego en costumbre. Pero también pensé en lo rápido que puede despertar el deseo dormido, en lo poco que hace falta para que el mundo se tambalee bajo los pies. Antes de irnos a dormir, me encerré en el baño y miré mi reflejo bajo la luz fría. Deslicé los dedos por el borde de mi blusa, por el escote que solo él había visto esa noche, y sentí un vacío imposible de llenar. Sabía que mi esposo no era culpable de nada, que su ternura era real y que probablemente seguiría amándome aunque descubriera mis secretos. Pero eso no me detenía. La necesidad de sentirme viva, de experimentar algo nuevo, era más fuerte que la culpa.
Esa noche, mientras él dormía, encendí el teléfono y encontré un mensaje de mi padrastro. Pensé en ti hoy. Me pregunto si sonríes cuando nadie te mira. No respondí de inmediato. Guardé el móvil bajo la almohada, sintiendo la electricidad recorrerme entera. Imaginé su mirada, el tono de su voz, la forma en que sus manos me habían rozado días atrás. La comparación era inevitable, y por primera vez no quise resistirme a ese pensamiento. Cerré los ojos y dejé que el deseo me arrastrara, sin importar las consecuencias. Al amanecer, preparé el desayuno como siempre, pero mi interior era un torbellino de sensaciones. Mi esposo salió temprano y me quedé sola, sentada en la mesa de la cocina, con la taza de café entre las manos, repasando mentalmente cada gesto, cada palabra de la noche anterior. Me pregunté si sería posible querer a dos personas de formas tan distintas, si mi vida, hasta ahora tan ordenada, podría sobrevivir a esa fractura invisible. Ese mismo día, al mediodía, mi padrastro me escribió de nuevo. Me propuso vernos para tomar un café en un lugar discreto. Dudé apenas un segundo antes de aceptar. El mensaje me hizo sentir una adolescente. Busqué en el armario una falda que hacía años no usaba, elegí una blusa ajustada y un abrigo ligero. Al mirarme en el espejo, noté que mis mejillas tenían un color distinto, una luz que hacía mucho no reconocía en mí. Antes de salir, respiré hondo. Sentí el peso de la culpa, pero también una expectación alegre, casi eufórica. Al cerrar la puerta, comprendí que, por mucho que intentara regresar a la calma, mi vida ya había cambiado para siempre. Y aunque la incertidumbre me asustaba, la promesa de lo desconocido me llamaba con una voz que no podía ignorar. El encuentro se dio casi sin planearlo, en la naturalidad de lo cotidiano que sirve de escudo a las decisiones más arriesgadas. Ese viernes, mi esposo anunció que debía asistir a una reunión de trabajo hasta tarde. Yo asentí, fingiendo indiferencia, pero en mi interior sentí la descarga de adrenalina de quien espera un acontecimiento largamente imaginado. Pasé el día inmersa en pequeños rituales, cambiando las sábanas, arreglando el salón, puliendo la vajilla, como si con cada movimiento preparara el escenario para algo inevitable. A la hora del almuerzo, recibí un mensaje de mi padrastro. Hoy haré una pausa cerca de tu casa. ¿Te apetece un café? Contesté más rápido de lo que habría querido admitir. La certeza de estar sola, de no tener que dar explicaciones, me envolvía como una brisa fresca. Me detuve frente al armario, elegí un conjunto de ropa interior de encaje azul, el favorito de mi juventud, guardado para ocasiones especiales, y me vestí con una blusa ligera y una falda que apenas me rozaba las rodillas. El reflejo en el espejo era el de una mujer expectante, atenta al más mínimo detalle, dueña de una belleza madura que ahora brillaba de una forma nueva. Me perfumé discretamente, repasé mi maquillaje y arreglé mi cabello con esmero. Cada gesto era una confesión secreta, dirigida no solo a él, sino a esa parte de mí que volvía a despertar. Cuando llegó, traía una bolsa de bollería caliente y una sonrisa cargada de complicidad. La entrada de la casa se llenó del aroma del café y del perfume floral que yo misma había escogido. Todo parecía inocente, pero debajo de la superficie vibraba una tensión apenas contenida. Nos sentamos en la cocina, las tazas humeando sobre la mesa, las palabras rodando entre los dos, con la ligereza de quien oculta un secreto común. Este café es mejor contigo, dijo él, y la frase flotó en el aire, entre el juego y la verdad. Sonreí y, aunque intenté mantener la compostura, noté que mis manos temblaban al llevar la taza a los labios. Hablamos de trivialidades, de viajes pasados, de anécdotas familiares. Había en sus ojos una claridad nueva, un destello de deseo contenido. La conversación se desvió hacia temas más íntimos, nuestros miedos, los sueños que abandonamos por comodidad, la sensación de haber cruzado una línea invisible. ¿Nunca has sentido que te falta algo aunque parezca que tienes todo? Me preguntó en voz baja, buscando mi mirada. Sí, respondí, casi susurrando. Muchas veces. Después del café, fuimos juntos al salón, bajo el pretexto de buscar un libro que él recordaba de mi estantería. Allí, la luz de la tarde entraba dorada por la ventana, bañando la escena en una calidez engañosa. Nos quedamos de pie, muy cerca uno del otro, los libros como testigos mudos de nuestra indecisión.
La distancia entre ambos se fue acortando en pequeños movimientos. Una mano que roza un brazo, un suspiro apenas audible, el eco de la respiración del otro. No deberíamos, dije, sintiendo cómo mi voz vacilaba, suspendida entre el miedo y el deseo. Él no respondió. Se acercó un poco más y su mano se posó suavemente en mi cintura. Nos miramos largamente, como si ambos esperáramos que el otro se arrepintiera a último momento, pero no fue así. El segundo beso llegó, esta vez no torpe, sino inevitable. No hubo prisa ni dudas. Fue la confirmación de todo lo que habíamos callado. Sentí el pulso acelerado, el cuerpo ardiendo bajo la ropa, las manos de él sujetándome con una firmeza inesperada. El tiempo pareció ralentizarse. La única realidad era ese contacto, ese calor, esa mezcla de temor y gozo absoluto. Nuestros labios se separaron solo cuando el sonido de la calle, un motor arrancando, nos devolvió de golpe a la realidad. Nos apartamos instintivamente, pero la sensación de estar marcados por ese momento no desapareció. Apenas un minuto después, escuché la puerta de la calle. Contuve la respiración, mi corazón golpeando en el pecho como si pudiera delatarme. Pero no era mi esposo, solo el vecino dejando una carta en el buzón. Ambos nos reímos, nerviosos y aliviados, y durante un instante compartimos la complicidad de quienes han cruzado juntos un umbral peligroso. «Debo irme», murmuró él, acariciando mi mejilla con el dorso de la mano. Asentí, incapaz de articular palabra. Lo acompañé hasta la puerta, donde me abrazó por última vez, más largo de lo que permitía la prudencia. Su perfume quedó en mi piel como una promesa. Cuando cerré la puerta, me apoyé en ella, respirando hondo. No sentí remordimiento, solo una especie de vértigo alegre, una alegría irracional, que mezclaba el peligro con la sensación de haber recuperado algo de mí que creía perdido. El resto de la tarde pasó entre gestos automáticos, como si estuviera viendo mi vida desde fuera. Recogí la cocina, regué las plantas, respondí mensajes del trabajo. Cada detalle cotidiano tenía una luz distinta, una textura más rica, como si el mundo entero se hubiera vuelto más tangible. Revisé mi reflejo en la ventana buscando señales visibles del cambio, y me descubrí sonriendo, no por lo que había hecho, sino por lo que era capaz de sentir otra vez. Por la noche, al regresar mi esposo, lo recibí con la tranquilidad de quien ha vivido un terremoto invisible. Me preguntó cómo había ido el día y le respondí que había sido uno más, aunque ambos sabíamos, en diferentes niveles, que esa calma era solo aparente. Cenamos juntos, hablamos de cosas banales, y en su mirada noté una ternura que me dolió más que cualquier reproche. Antes de dormir, me acarició el cabello y por primera vez en mucho tiempo sentí una oleada de ternura hacia él, aunque ya no era la misma mujer de la noche anterior. Me acosté, sintiendo que el deseo y la culpa podían convivir en el mismo espacio, que el amor y la traición no siempre se excluyen, que la vida, con sus sorpresas y contradicciones, nos obliga a mirar de frente lo que somos capaces de hacer por sentirnos vivos. Y, al apagar la luz, supe que el verdadero peligro no era el secreto en sí, sino lo mucho que deseaba volver a repetirlo. El fin de semana llegó cargado de esa quietud engañosa que a veces precede a una tormenta. La casa respiraba orden y silencio, pero cada rincón parecía haber absorbido algo de la agitación que me recorría por dentro. Me levanté temprano, incapaz de dormir más de lo necesario, y me sorprendí dedicando tiempo extra a mi aspecto, como si de ello dependiera mi estabilidad emocional. Escogí un conjunto deportivo negro, ceñido, que me marcaba la cintura y los muslos con cierta osadía. Elijo ese look para ir al gimnasio, pero en realidad era una excusa. Sabía que él también solía entrenar en las mañanas. El ritual de arreglarme se volvía casi un acto de intimidad conmigo misma. Cepillé mi cabello hasta dejarlo suelto y brillante, añadí unas gotas de perfume en la nuca, y por un instante me sentí tan viva como años atrás, antes de la rutina, antes de la costumbre de vivir para otros. En el gimnasio, las máquinas y las pesas se confundían en el murmullo constante de la radio y las respiraciones entrecortadas de quienes sudaban en busca de un cambio. Lo vi en la zona de estiramiento, conversando con un par de conocidos, luciendo relajado, con esa sonrisa que me descoloca. Fingí no notar su presencia y empecé mi rutina habitual.
Sentí, sin embargo, el peso de su mirada cada vez que pasaba cerca, y mis movimientos se volvieron más precisos, más conscientes, como si le estuviera mostrando algo solo para él. Cuando nuestros caminos se cruzaron junto a la fuente de agua, nos saludamos con naturalidad. Nadie habría imaginado la corriente subterránea de deseo y complicidad que nos unía. Cuando el gimnasio empezó a vaciarse y el sol ya caía de pleno sobre la ciudad, coincidimos cerca de los vestuarios. Aprovechando un momento en que no había nadie cerca, él se acercó apoyándose en la pared con gesto casual. «Te ves diferente últimamente», susurró, casi sin mirarme. «Hay algo en ti que me desconcierta». Sonreí, sabiendo que ambos entendíamos el doble sentido. «Tal vez solo necesitaba un poco de cambio», respondí. Se quedó callado un instante y luego dijo, con voz grave, «Yo también». La conversación quedó flotando en el aire, como una promesa imposible de ignorar. Salimos juntos, aunque no lo planeamos. Caminamos hasta un pequeño café a pocas cuadras, donde las mesas de la terraza estaban desiertas a esa hora. Pedimos 2 cafés, y él me preguntó si tenía miedo de lo que estábamos haciendo. «No sé si es miedo o vértigo», confesé, «pero no puedo parar». Me miró largo rato, con esa mezcla de deseo y culpa que tantas veces reconocí en mi propio reflejo. A veces pienso que vivimos demasiados años convencidos de que la felicidad solo llega en una sola forma, dijo él. Y un día despiertas y descubres que podrías perderlo todo por una sola caricia verdadera. La frase me atravesó, directa y sincera. No hablamos más durante varios minutos. El silencio era cómodo, como un refugio. Tomó mi mano sobre la mesa y la apretó, sin palabras. Volvimos juntos caminando en silencio. Cada paso era un pulso de adrenalina, una invitación a cruzar líneas invisibles. Nos despedimos en la esquina de mi calle, con un apretón de manos que fue casi un abrazo. Al llegar a casa, me senté en la cama, mirando por la ventana la tarde encendida de verano. El recuerdo de su contacto me ardía en la piel. Mi esposo llegó al final del día. Lo noté más atento, como si intentara leerme los pensamientos. Cenamos en el balcón. Él me habló de sus proyectos, de un posible ascenso, de lo mucho que deseaba planear unas vacaciones conmigo. Sentí una mezcla de culpa y ternura. No podía odiar a ese hombre, pero tampoco podía apartar de mí la sensación de que mi vida, nuestra vida, se partía en dos. Esa noche, después de la cena, mi esposo intentó acercarse. Se sentó a mi lado en la cama, acarició mi brazo con cuidado y tras un largo silencio me preguntó si yo era feliz. ¿Lo eres?, insistió. ¿Todavía soy suficiente para ti? La pregunta me desarmó. Podía haber mentido, podía haber dicho que sí, que todo era perfecto, pero no dije nada. Me limité a mirarlo, a dejar que el silencio hablara por mí. Él suspiró y me abrazó, con una dulzura que casi dolía. Esa noche, cuando finalmente se durmió, yo permanecí despierta, mirando el techo, repasando cada instante de las últimas semanas. Sentí el peso de mis decisiones, la gravedad de las ausencias y los silencios, el filo de un deseo que ya no podía controlar. A la mañana siguiente recibí un mensaje de mi padrastro. «Hoy no puedo verte, pero pienso en ti». Sonreí, sintiendo cómo el deseo se mezclaba con la melancolía. La vida seguía afuera, tan rutinaria como siempre, pero dentro de mí ya no quedaba nada intacto. Preparé café, ordené la casa, eché a andar la lavadora. Pero cada pequeño gesto era ahora un recordatorio de que, tras la apariencia de normalidad, algo en mí había cambiado para siempre. Y aunque aún no sabía qué precio tendría que pagar, no sentía ganas de retroceder. A veces, descubrirse a sí misma es el acto más arriesgado y valiente que una puede permitirse. El lunes amaneció con una de esas lluvias densas y silenciosas que empapan la ciudad y tiñen todo de gris. Desperté antes que mi esposo, me duché en silencio y pasé más tiempo de lo normal frente al espejo, peinando mi cabello con esmero y eligiendo una blusa nueva, de tela suave, color perla. Había algo en el clima o en mi ánimo que me hacía sentir expuesta y vulnerable. Preparé el desayuno como si nada hubiera cambiado, pero por dentro sentía que cada pequeño ritual era frágil, a punto de romperse con un simple gesto inesperado. Al mediodía,
mientras trabajaba desde el salón, recibí un mensaje de mi padrastro. Me proponía vernos esa tarde en el club deportivo con la excusa de una clase de natación a la que solía ir. Dudé solo un instante antes de aceptar. Inventé una salida de trabajo ante mi esposo, que asintió sin mirar, absorto en sus asuntos. Guardé en mi bolsa un vestido ligero y el mismo conjunto de lencería azul que ya había usado como amuleto de suerte, como si pudiera protegerme de mis propios impulsos. Llegué temprano al club. El olor a cloro, el eco de las voces y los pasos húmedos sobre el azulejo me pusieron alerta, como si la realidad se hubiese vuelto más nítida. Me cambié con prisa, sentí el vértigo de estar cruzando un límite invisible. Lo vi esperándome en la zona de las gradas, apoyado sobre la barandilla, el pelo un poco mojado y la expresión relajada. Cuando me acerqué, supe que ninguno de los dos podía ocultar el nerviosismo. Caminamos juntos por el borde de la piscina, manteniendo las distancias ante los ojos de los demás, pero cada vez que sus dedos rozaban los míos, la electricidad era innegable. Nadamos un rato, evitando cualquier exceso de contacto físico. Yo sentía cada fibra de mi cuerpo despierta, pendiente de cualquier gesto. Cuando salimos, él propuso tomar algo en el pequeño bar del club. Nos sentamos en una mesa junto a una ventana empañada por la lluvia. No sé cuánto tiempo más podremos vivir así, dijo él en voz baja, evitando mirarme directamente. Es como si cada encuentro nos acercara un poco más al desastre. Respondí, más sincera de lo que esperaba de mí misma. A veces pienso que ya crucé todos los límites y aún así quiero más. Nos miramos largo rato, en silencio. La confesión era un pacto. Ninguno podía fingir que nada estaba ocurriendo. El momento se quebró cuando, inesperadamente, vi a mi esposo entrar por la puerta del club. Sentí el frío correrme por la espalda, una punzada que heló todo mi cuerpo. Él no solía aparecer a esas horas. Era evidente que no me buscaba a mí, pero al verme sus cejas se alzaron con sorpresa. Caminó hacia nuestra mesa, saludando a mi padrastro con cortesía, y se sentó a nuestro lado, pidiendo un café. Noté cómo ambos hombres se medían sin palabras. La tensión era espesa, casi insoportable. Mi esposo preguntó sobre la rutina de ejercicios, bromeó sobre lo bien que yo nadaba, y en sus palabras sentí algo afilado, una inquietud sorda. Mi padrastro mantuvo la calma, respondió con naturalidad, aunque a ratos apretaba la taza con fuerza, como si así pudiera evitar que todo el mundo notara la verdad. La conversación fue breve, pero las miradas lo decían todo. Cuando mi esposo se levantó para contestar una llamada, mi padrastro susurró: «Esto va a explotar antes de que nos demos cuenta». Asentí, incapaz de articular una respuesta. Me ardían las mejillas, no por vergüenza, sino por el miedo repentino de perder el control sobre la historia que creía poder manejar. Terminamos la tarde juntos, aunque en ningún momento volvimos a quedarnos a solas. Sentí que el club, el café, la piscina, todo el espacio era ahora un escenario hostil, lleno de miradas y peligros. Al salir, mi esposo me tomó de la mano y me preguntó si quería caminar bajo la lluvia. «¿No tienes frío?», preguntó con una dulzura inesperada. «Un poco, pero me gusta». Caminamos juntos hasta el coche, en silencio. Yo iba temblando, y no solo por el clima. Por la noche, al llegar a casa, sentí el peso de la tensión acumulada. Mientras mi esposo se duchaba, revisé mi teléfono. Un solo mensaje de mi padrastro. Hoy fue demasiado cerca. Me quedé mirando la pantalla largo rato, sin saber qué contestar. La realidad se imponía con una claridad brutal. Lo que había empezado como un juego, como un escape, ahora se volvía una trampa en la que todos podíamos salir heridos. Esa noche, acostada junto a mi esposo, sentí como la línea entre el deseo y el peligro se desdibujaba irremediablemente. El miedo y la excitación convivían en mi pecho, y por primera vez supe que ya no había marcha atrás. Aquel día la tensión en casa era casi palpable, como una tormenta que se anuncia en el horizonte, pero no termina de estallar. Mi esposo se levantó antes que yo. Desayunó en silencio y salió con prisa, sin despedirse como de costumbre. No le di importancia en ese momento, pero noté el frío en la atmósfera, una distancia invisible que iba creciendo entre nosotros desde hacía semanas.
aunque los gestos cotidianos se mantuvieran intactos. Me quedé sentada a la mesa, mirando la taza de café ya fría, mientras el tic-tac del reloj marcaba los minutos de una rutina que se sentía ajena. Intenté distraerme ordenando la casa, revisando correos de trabajo, pero no conseguía concentrarme. Cada objeto familiar era un recordatorio incómodo de la doble vida que llevaba. La ropa interior delicada guardada al fondo del cajón, los mensajes ocultos en mi móvil, los perfumes elegidos no para él, sino para sentirme distinta. Miré por la ventana, el cielo plomizo, la calle vacía, y sentí que el mundo entero había reducido su tamaño a los límites de mi propia incertidumbre. A media mañana, mi padrastro me escribió. El mensaje era breve, directo. ¿Nos vemos esta tarde? Necesito verte. La frase me atravesó como una descarga. Dudé solo un momento antes de responder afirmativamente. La necesidad de huir, aunque fuera por unas horas, era más fuerte que la culpa. Pensé en inventar una excusa para mi esposo, pero finalmente opté por decir que iba a visitar a una amiga. Salí con tiempo de sobra, nerviosa, eligiendo con cuidado la ropa, pantalón ajustado, blusa de seda, un abrigo ligero. Me maquillé apenas, dándole a mi rostro un aire más relajado, pero no pude evitar la ansiedad que se reflejaba en mis manos temblorosas. Nos encontramos en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, lejos de miradas conocidas. Él ya estaba allí, sentado junto a la ventana, jugando distraído con la servilleta. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Su expresión era de alivio, pero también de urgencia. Nos abrazamos con una cercanía nueva, más íntima, como si las últimas barreras hubieran caído. Pedimos café y apenas probamos bocado. La conversación se volvió pronto demasiado sincera para los lugares públicos. No puedo seguir viéndote así, dijo él, apoyando la frente en sus manos. Me estoy volviendo loco. Yo aparté la vista, jugueteando con la cucharilla, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé, murmuré. A veces pienso que esto no tiene salida. Él me tomó la mano, la apretó con fuerza. En ese gesto había algo desesperado, pero también una ternura que me resultó insoportable. Durante varios minutos nos quedamos callados, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Miré su rostro, sus arrugas, la manera en que me miraba, y comprendí que él también tenía miedo, no solo del escándalo, sino de perderme, de perderse a sí mismo en la posibilidad de lo que nunca fue. Cuando salimos del restaurante, él propuso caminar juntos por un parque cercano. La tarde estaba fría, el aire olía a tierra mojada, y cada paso era una extensión de nuestra conversación silenciosa. Me habló de su soledad, de los errores que no se pueden corregir, de los deseos que surgen cuando menos lo esperas. Yo le hablé de la sensación de estar dividida, de mi incapacidad para volver atrás. El tono de voz de ambos era bajo, casi íntimo, como si el mundo hubiera desaparecido y solo quedáramos nosotros dos, flotando en una burbuja de realidad alterada. Al llegar a un banco apartado, él me miró con una mezcla de súplica y desafío. ¿Serías capaz de dejarlo todo? ¿De empezar de cero conmigo? No supe qué contestar. El vértigo de esa posibilidad me llenó la cabeza de imágenes y miedos. Cerré los ojos, respiré hondo. No lo sé, dije finalmente. Hay cosas que no se deciden en un solo día. Él asintió sin soltar mi mano. El silencio volvió a crecer entre nosotros, más honesto que cualquier promesa. Nos despedimos con un abrazo largo, doloroso. Sentí su perfume impregnándose en mi abrigo, el roce de su barba en mi mejilla, la presión de sus manos en mi espalda. Caminé hasta el coche con lágrimas contenidas, la mente hecha un torbellino. Al encender el motor, supe que había cruzado un punto de no retorno, aunque el futuro fuera más incierto que nunca. Volví a casa al anochecer, con el corazón encogido. Mi esposo ya estaba allí, sentado en el salón, con las luces apagadas, una copa de vino en la mano. ¿Todo bien?, preguntó sin mirarme. Sí, todo bien, mentí, colgando el abrigo con fingida naturalidad. Durante la cena reinó el silencio. Él comió sin apenas levantar la vista. Yo fingí interés por los noticieros. Nos fuimos a la cama pronto, cada uno aferrado a su propio lado del colchón, dos extraños compartiendo el mismo techo. Esa noche soñé que corría sin rumbo bajo la lluvia,
huyendo de algo que no podía ver, pero que sentía tras de mí, acechando en cada esquina de mi conciencia. Desperté agitada, con el amanecer filtrándose por la ventana, y comprendí que, aunque el mundo siguiera girando, nada volvería a ser igual. La mañana siguiente amaneció plomiza y espesa, como si la ciudad entera estuviera contenida, esperando el golpe definitivo de la tormenta. Me costó levantarme de la cama, los músculos pesaban y la cabeza era un enjambre de pensamientos, imágenes y remordimientos. Mi esposo ya no estaba. Dejó sobre la mesa una nota escueta, un recordatorio de rutina, como si ambos hubiéramos decidido, tácitamente, no hablar de nada importante. Caminé por la casa en silencio, tocando distraída los muebles, las fotografías, los objetos que llenaban los rincones de nuestra vida en común. El aire era denso, difícil de respirar. Por primera vez en años, sentí el impulso irracional de huir, de desaparecer, de dejarlo todo atrás sin mirar el daño. Intenté ocuparme con tareas triviales, lavando platos que no estaban sucios, organizando cajones, revisando correos electrónicos, pero no pude evitar que mi mente regresara a la conversación del día anterior, a las preguntas que mi padrastro me había hecho en el parque, al abrazo largo y resignado que nos dimos al despedirnos. Todo mi cuerpo temblaba con una mezcla de miedo, alivio y anhelo. Me asustaba pensar en las palabras empezar de cero, pero la vida que estaba viviendo tampoco parecía ya real, solo una escenografía donde fingía un papel cada vez más lejano de mi propio reflejo. A media mañana recibí un mensaje inesperado. Mi esposo proponía almorzar juntos en casa. No era costumbre en él, y ese simple gesto me dejó desconcertada. Corrí a la cocina. Preparé la mesa con un esmero ansioso. Escogí el mejor mantel, las copas altas, abrí una botella de vino blanco. Me puse un vestido sencillo pero favorecedor, eligiendo ropa interior que me hiciera sentir digna, aunque por dentro la culpa me corroía como una corriente silenciosa. El timbre sonó puntual. Entró sin sonreír, dejó el maletín en el sofá y me abrazó, fuerte, sin palabras. Sentí su necesidad, el intento de aferrarse a algo conocido, y me dejé envolver en ese gesto, aún sabiendo que mis brazos estaban en otra parte. El almuerzo fue tenso y breve. Él masticaba en silencio, mirándome de vez en cuando como si quisiera decir algo y no encontrara las palabras. Finalmente dejó el tenedor y me miró fijo. ¿Estás feliz conmigo?, preguntó, directo, sin preámbulos. ¿De verdad eres feliz aquí? El corazón me golpeó el pecho. No sé qué decir, respondí, la voz apenas audible. No me mientas, susurró, bajando la mirada. Te veo cada día más lejos. Siento que te pierdo y no sé cómo detenerlo. Se hizo un silencio largo, roto solo por el sonido del reloj en la pared. Me mordí el labio, intentando no llorar. Por primera vez, no supe si debía pedir perdón o dar las gracias por tantos años de protección y ternura. Terminamos de comer, cada uno sumido en sus pensamientos. Recogí la mesa con movimientos lentos, como si alargar la rutina fuera una forma de evitar la realidad. Él se acercó por detrás, me rodeó la cintura y apoyó la cabeza en mi hombro, buscando consuelo. Cerré los ojos y sentí la contradicción de querer consolarlo y al mismo tiempo desear estar lejos de allí, en otro mundo, en otra vida. No quiero perderte, susurró, y esa confesión me desgarró por dentro. No respondí, solo acaricié su mano, sintiendo que nada podía arreglarse ya con palabras. Cuando se fue, el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Me senté en el sofá, la vista perdida en la ventana, sintiendo cómo la lluvia empezaba a golpear el cristal. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padrastro. Estoy aquí. Si alguna vez decides elegirte a ti misma, no lo dudes. Leí esas palabras varias veces como si fueran una llave hacia otro universo posible. El miedo se mezclaba con la esperanza, la culpa con la certeza de que ya no podía volver atrás. La tarde avanzó despacio. Pensé en llamar a una amiga, en salir a caminar, en buscar cualquier excusa para no pensar, pero todo parecía absurdo. Me preparé un café, me abrigué bien y salí al balcón. El aire húmedo me despejó las ideas.
aunque no el dolor de fondo. Observé la ciudad y sentí que cada historia, cada vida estaba plagada de secretos que solo conocen quienes los cargan. Al anochecer, mi esposo volvió. Se duchó en silencio, se vistió con calma y me buscó en el dormitorio. Se sentó en el borde de la cama, tomándome la mano. No sé qué va a pasar con nosotros, dijo suavemente. Pero pase lo que pase, quiero que seas sincera, al menos contigo misma. No pude evitar llorar. Lloré en silencio, sin alivio, sin catarsis. Él me abrazó y juntos nos quedamos así, como dos desconocidos que comparten el mismo miedo al abismo. Esa noche, después de que mi esposo se durmiera, revisé una vez más el mensaje de mi padrastro. Me quedé mirando la pantalla iluminada, preguntándome quién era yo en ese instante y qué historia estaba dispuesta a escribir para el resto de mi vida. No tenía respuestas, solo una convicción nueva y aterradora. La vida es demasiado corta para no escucharse, demasiado compleja para ser vivida con los ojos cerrados. Al apagar el teléfono, sentí una extraña paz. No era el final, ni un comienzo. Era apenas una grieta luminosa en la costumbre, el primer paso incierto hacia una versión de mí que tal vez algún día tuviera el coraje de reconocer por completo.